Bienvenidos a una nueva sesión de GESA. Es una sesión muy especial porque hoy día tenemos dos invitados que son de la casa, tanto por su rol protagónico y por haber liderado tanto tiempo GEPA, Yael y Joaquín también, porque ha estado siempre muy involucrado desde el comienzo. Bueno, los presento primero más formalmente. Yael Goldsmith, que ustedes ya conocen, del CEDER y de la Universidad de Los Lagos, y Joaquín Rivera, de la Universidad San Sebastián, de la sede Patagonia. Y hoy día nos traen una presentación de un trabajo que han desarrollado en conjunto que se titula Obesidad infantil, entornos de provisión de alimentos y segmentación socioeconómica, explorando patrones espaciales en ciudades chilenas. Yael y Joaquín, gracias por estar aquí y les damos la palabra. Gracias por la presentación. Muchas gracias. Lo que vamos a presentar hoy día, esto fue un proyecto súper pandémico en el sentido de que partió, iba a ser una antesala muy chiquitita para una parte etnográfica de entornos alimentarios y a medida que creció el tiempo estimado de la cuarentena también eh, fue aumentando como el proyecto y lo hemos publicado en un par de distintas partes, pero en realidad, Joaquín, yo creo que no lo habíamos presentado desde 2020, así como que hace mucho tiempo. Eh, Así que bueno, básicamente lo que hicimos fue, estábamos dentro de una exploración como de determinantes de temas de obesidad infantil, hicimos una exploración espacial que partimos cartografiando primero eh, niveles de obesidad infantil, después segmentación socioeconómica y cosas sobre abastecimiento alimentario, primero por separado y después lo fuimos juntando en capa para ver qué nos decía esta información. Ya, primero, yo creo que en este grupo esta información ya la manejamos, pero en resumen muy grande, ¿qué nos dice la literatura? Es básicamente son algunas de las cosas que nos dicen sobre todo las ciencias sociales. Es una constante pelea entre variables más estructurales y agenciales y por cada cierto tiempo aparece la variable cultura por ahí. Y para el caso chileno, la literatura no es distinta, también hay algunos determinantes que dicen que es más agencia, se enfocan en estilos de vida, casi siempre en eso tiene que ver con, terminan, como dice Tito Pizarro, que no está acá, siempre es culpa a la madre. Hay algunos estudios más agenciales, algunos intentos de combinar eso. Hay algunos estudios sobre longitudinales de patrones de consumo, lo de Manuel Llorca, por ejemplo, y en particular sobre el caso chileno de que la transición nutricional fue extremadamente acelerada, tanto la baja en malnutrición por escasez como el aumento de malnutrición por exceso. Ahora también hay una literatura sobre socioespacial de ambientes alimentarios, que también yo creo que en este grupo podemos expandirnos más, pero muy en resumen, más o menos la conocemos, en que tiende a haber un enfoque bastante grande en el concepto de proximidad. Hubo un momento en que hablábamos mucho de los desiertos alimentarios. De hecho se usaron para base de un montón de políticas públicas, no en Chile, pero sí en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos obligaban a las tiendas de conveniencia a poner un par de manzanas cerca de las cajas. O hacían algunos como subsidios a supermercados en barrios de bajo ingreso socioeconómico. Ha salido de boga el tema. Por un lado, se piensa que es una sobresimplificación y Weidner nos sugiere agregar algunas consideraciones de tipo de pago, accesibilidad en términos de precio, horario. Por otro lado, han surgido otros prototipos, como los pantanos, que son estos espacios tan cargados de ultraprocesados que estás en una constante saturación o oasis alimentario que en la literatura a veces aparece como un lugar donde está la oferta óptima y otras veces aparece como un lugar
donde la falta de oferta permite tomar decisiones más en frío y en situaciones donde la proximidad, caminando, por ejemplo, no es un tema de relevancia, que un limitante. Y dentro de esa literatura hay un análisis como de tipo, qué tipo de abastecimiento tiene cuál efecto, pero en general al hacer esa revisión lo que nos llamó la atención son dos cosas. Uno es de que no hay un consenso absoluto sobre cuáles serían los cortes para distintas cosas. Y dos, que las particularidades del caso son importantes y ahí está como constante tensión entre tratar de homogeneizar estos estudios y a la vez ser sensible a los territorios. Y lo otro es que los supuestos y decisiones metodológicas pareciesen a veces estar tomados o de una forma menos deliberada o menos explícito. Entonces, en este artículo nosotros tratamos de ser, los discutimos mucho y tratamos de ser súper, hiper explícito de cuáles son las limitaciones del estudio y exactamente qué decisiones tomamos. Sobre los datos, bueno, son números grandes, ¿ya? Estamos trabajando en las 6 ciudades más pobladas de Chile, que concentran el 52,4% de la población. Nosotros usamos del mapa JUNAEB, que hace mediciones biométricas y es un censo de escuelas con financiamiento público. Usamos primero básico. Eh, Después podemos ahondar en por qué elegimos primero básico. Y terminamos después de una limpieza de 45.000 y algo de 1.800 escuelas. El índice socioeconómico de hogares, Joaquín yo creo que lo va a explicar un poco después, el por qué tomamos el indicador que usamos, y el entorno de provisión de alimentos, supermercados, ferias y almacenes. Definición de supermercados. Tomamos esto es una definición estándar, pero son autoservicios que tengan más de 2/3 de su comercialización en alimentos con sobre 200 metros cuadrados. En Chile, no sé si está Martín Arboleda acá, pero llama la atención la ultraconcentración de supermercados. Y por acá tengo el número, porque es impactante que este es de un trabajo de Martín Arbolea. 92,5 están concentrados en solamente 6 lugares de retail. En términos de canales tradicionales, nosotros almacenes, panaderías, verdulería, carnicería. Después les voy a decir qué es lo que no está incluido en esa categoría. Y las ferias libres, que son mercados que un poquito más de la mitad son bisemanales, un poquito menos de la mitad son una vez por semana, una fracción muy pequeña es todos los días o 3 veces por semana. Ahí se estima que se comercializa un 70% de la fruta y verdura a nivel nacional a menor precio que en otros canales. Es importante decir que estos no son mercados campesinos, son operados por comerciantes, y que son, como Rebeca y Sofía siempre enfatizan cuando presentan claves para el sistema alimentario chileno. Algunas particularidades de los entornos alimentarios cuando hablamos de niños y niñas en Chile es esta ley de etiquetado que incluye también la prohibición de venta dentro del colegio. Algunas municipalidades han puesto una capa sobre esto y han prohibido la venta de ultraprocesados con etiquetas, o sea, alimentos con etiquetas de advertencia en el perímetro escolar. Esto es obviamente no imposible en la práctica regular. Cuando pasó la ley, habían historias de mamás con tubos de PVC que tiraban golosina hacia adentro de los colegios. Eh, ya, ¿qué es lo que eh, excluimos? Todo el comercio ambulante, mira, hasta Daniel y Patricia hablarían como el ambiente
institucional, todo lo que es JUNAED, eh, PACAM, el Programa Nacional de Alimentación Complementario, sacamos las tiendas de conveniencia de cadena. Esto fue una decisión pensando que como lo que nos interesaba era primero básico y como lo que se consume dentro del hogar era como en lo que estábamos pensando, en lo que se compra para consumir dentro del hogar, tienden a estar más cerca de estaciones de metro y tener como una oferta para otro público, pero de nuevo eso lo podemos discutir. Las medidas son tomadas dentro de colegios. Estas fueron tomadas en el 2018. El año después de eso fueron tomados en cuarentena, en la siguiente ola. Y Joaquín, no hicimos una comparación, ¿no es cierto?, de cuántas habían, pero eran como menos creíbles. Ahora, dado la gran cantidad de ellos, no sé. Eh, corresponden, nos quedamos, 74% de estas están en las 6 ciudades que nosotros vimos. Votamos los colegios que tenían pocas, nos quedamos con este número. Ahora, la exclusión importante son los colegios particulares, que son más o menos un 13%. ¿Ya? Entonces hay una subrepresentación de los sectores más altos. Y en la conclusión vuelvo a tomar como qué es nuestra creencia sobre lo que pasa con eso. Colapsamos en dos categorías, sobrepeso, obesidad y obesidad severa. Yo si volviésemos a hacer este estudio no lo volvería a hacer así, pero era así como lo estábamos pensando en ese momento. Y colapsamos peso normal y bajo peso. Bajo peso que era muy minoritario. Y también uno de los supuestos es que eh, las familias generalmente viven y van al colegio en un mismo sector, cosa que para primero básico es menos problemático para otros cursos, aunque también fue una decisión que podemos conversar más. Ya, Joaquín me corrige, ya, no nos equivocamos tanto, sobrepeso no está, está obesidad y obesidad severa colapsado, ya. Bueno, solamente para mostrar los colegios que votamos, porque habían pocas mediciones, no eran tantas, eh, son las que están en blanco, amarillo, pero sí, por ejemplo, esto es para el caso de Santiago, hay todo el sector oriente y Santiago además en Chile es la ciudad del país que concentra la mayor riqueza y no tenemos suficiente información como para extrapolar a esas comunas. Ya, lo otro es que, bueno, al hablar de proximidad, hay todos unos sesgos capacitistas de que no es lo mismo para todos transitar estas distintas distancias. Nosotros usamos, y Joaquín después me corrige si es que me olvido, pero usamos el concepto de 15 minutos y había caminando y habían hartas razones para hacerlo en ese momento, pero uno de esos era que buscábamos alinearnos con algunos de los otros trabajos que se estaban haciendo sobre Chile en el momento y tiende a ser lo más usado en el momento. Aquí aparecen los mapas. Sí, y solamente un punto que, claro, el tema de la consideración del sobrepeso es del estudio anterior. Lo que pasa es que ahí hubo una primera versión de este análisis que trabajamos también en un paper donde lo consideramos, pero luego en esta investigación donde ya expandimos a 6 ciudades hicimos esa corrección, considerando solamente la obesidad y obesidad severa. Eh, ya, entonces, del análisis, ¿cómo fuimos construyendo metodológicamente la aproximación espacial para el análisis y poder lograr una visión de estos entornos en una escala, ¿cierto?, que nos permitiera el revisar estas relaciones, explorar estas relaciones entre la obesidad infantil, el nivel socioeconómico y los entornos alimentarios para, dicho sea de nuevo, más del 50% de la población del país. Entonces, lo primero era poder ajustar
zonas que tuvieran ciertas características eh, homologables, ¿cierto? Y que nos permitieran comparar también al mismo tiempo entre ciudades. Entonces, la elaboración de estas zonas socioeconómicas, digo, eh, tal como se muestra en el gráfico a la izquierda, es una sumatoria, es una aglomeración con un proceso geoestadístico de clusterización espacial que nos permitió llegar a zonas con un nivel de escala un poco mayor que el distrito censal. Luego ya voy a explicar por qué esto era lo más conveniente. Y a final de cuentas nos dieron entre todas las ciudades un total de, no me acuerdo el número exacto, pero eran como 140 zonas. Eh, ¿Qué es lo positivo de este primer paso para generar esta zona? Es que estamos analizando todas las ciudades con similar escala. Entonces, de hecho, ahí en la cartografía también se puede ver que la escala geográfica es la misma, por eso ahí Temuco, Antofagasta se ve más pequeña que Santiago, porque están efectivamente en la misma escala, pero al mismo tiempo las zonas socioeconómicas agrupadas, que son las desde las cuales se construye el análisis, tienen una escala similar independiente de la ciudad que sea, siempre y cuando tenga este criterio de homogeneidad socioeconómica que fue con la que fueron construidas. Es decir, son zonas que la composición socioeconómica de sus distritos censales es similar y eso nos lleva a construir, a definir, ¿cierto?, los límites de cada una de estas zonas. Luego, con estas mismas zonas, lo que hacemos es poder zonificar la obesidad infantil, porque como bien explicaba ya él anteriormente, el mapa JUNAEB lo que hace es un censo en escuelas, y aquí es donde está la explicación de por qué primero básico, porque también para hacer este análisis y poder llevarlo a un análisis espacial, eh, hacemos una conjetura, un supuesto, ¿cierto? Que es que los niños, niñas de primero básico viven cerca o relativamente cerca dentro de su zona, digo, cerca de su escuela, ¿cierto? Hay una relación ahí espacial también, ¿cierto? Que luego, cuando ya se pasa a cursos superiores en la educación media, puede haber mayor conmutación. Sin embargo, cuando se está en los primeros niveles básicos, la tendencia general, y esto obviamente con referencia bibliográfica, tiende a haber un criterio de proximidad en la definición de la escuela y también así funcionan los algoritmos actuales de la educación pública en Chile. Esto nos permite traspasar este dato, ¿cierto?, a la zona respectiva, con la condición del criterio, como también ahí explicaba anteriormente Yael, de que el colegio tenga al menos 3 mediciones. Y así tomamos todas las mediciones de la zona, independiente del colegio, y podemos asignar un valor de prevalencia a la zona en su conjunto. ¿Sí? Ahí en el ejemplo se muestra, por ejemplo, la zona a la izquierda, donde hay 3 colegios que no cumplen con el criterio. Bueno, queda en color gris y no entra al análisis por no tener suficientes mediciones y es una condición que se da en pocos lugares donde no había escuelas con las mediciones suficientes. Esto nos arroja el resultado de la derecha, donde podemos ver que ya la obesidad infantil tiene una expresión espacial, no es homogéneo en todas las zonas de las ciudades y esto es la primera justificación para profundizar en el análisis, ¿cierto? De explorar, bueno, dónde podemos ir viendo las causas de esta distribución heterogénea de la obesidad infantil, donde aparecen sectores marcados con niveles mayores al 25% hasta 30%, y otros sectores en ciudades y zonas particulares con ciertas características también particulares que tienen valores mucho más de la mitad, mucho más bajos, entre el 0 y el 15%. Y la tercera componente, que es el entorno vecinal de venta minorista de alimentos, se construye a partir de estos 3 tipos de oferta, que son los tipos de oferta también que tienen una georreferencia y una relación con el hogar, a diferencia del ambiente alimentario institucional, ¿cierto? Que está más relacionado
con el espacio de trabajo o de estudio en este caso, o con la oferta que puede ser más informal o móvil, ¿cierto? eh, Se tomaron la ubicación geográfica de supermercados, de ferias libres y de almacenes y se calculó la distancia promedio a cada uno de los hogares en las 6 ciudades y se sintetizó con el promedio de la distancia en cada una de las zonas. Entonces ahí también cada zona como unidad, ¿cierto? Para el análisis tiene un valor de proximidad para cada uno de los tres tipos de ofertas, que también a su vez muestra ciertas diferencias en las ciudades que luego revisamos. Entonces, respecto a los supermercados, primero, bueno, cosas que pueden ser más o menos como de perogrullo, pero que es que las zonas céntricas tienen mayor proximidad, son zonas que son sectores con mayor densidad de comercio y servicio y por lo mismo también hay mayor presencia de supermercados y eso se nota mucho ahí en Santiago Centro, en los centros de la ciudad en general y va cambiando un poco hacia, en la medida que nos alejamos hacia la periferia. El rango que se muestra en la cartografía son de 500 metros y para hacerse una idea equivale a 7,5 minutos de caminata, una caminata normal, lenta, de 4 kilómetros por hora, lo que quiere decir que el color amarillo estaría dentro de este criterio de la ciudad de los 15 minutos, que es la ciudad, ¿cierto?, como más amigable, donde se tiene los servicios a mano, incluyendo la alimentación. Y bueno, con la misma escala también, aplicado este análisis a las ferias libres, se ve que por ciudad también es bien variable. Eh, Hay ciudades con menor cobertura, la cantidad de ferias libres no tiene una relación más o menos fija entre cantidad de población de la ciudad. Santiago tiene muy buena cobertura en general de ferias libres, tiene la mayor cantidad no solo también por ser la ciudad capital, sino también en términos relativos, comparado con otras ciudades por motivos históricos y también porque las ferias libres, y bien dice ahí un estudio ya no tan reciente, creo que es del 2018 de Cercotec, que el número de ferias libres no ha cambiado, no ha variado mucho en las últimas décadas. Eh, y podemos ver también como particularidades ya de este tipo de oferta que hay amplia cobertura en Santiago y en particular en espacios históricos con penetración y tiene penetración en sectores de ingresos medios y bajos. Podemos ver que las ferias libres tienen alta presencia en Santiago Sur, Santiago Poniente, en sectores centro del resto de las otras ciudades y aquí es cuando ya comienzan a aparecer ciertas particularidades. Aquí un punto también de que dentro de este criterio, o sea, dentro de esta tipología, también se consideran los mercados de abasto, que cumplen una doble función, ¿cierto? Son ofertas para abastecer tanto ferias libres y verdulerías como también espacios que permiten el consumo doméstico, la compra, ¿cierto? La compra mensual, por ejemplo. Es importante estos mercados de abasto en todas las ciudades, desde Lo Valledor hasta Feria Pinto en Temuco, etcétera. Y por último, los almacenes que no quiero detenerme mucho acá, pero sí la particularidad del almacén es que tiene mayor capacidad de ampliar la oferta alimentaria a escala de barrio, ¿cierto? Son espacios más pequeños, pero que como particularidades no siempre incluyen la oferta de frutas y verduras. Aquí podemos encontrarnos dentro de esta categoría también con una oferta alimentaria de todo, incluyendo también ultraprocesados. Tiene una mayor presencia en Santiago y vemos que tanto el sector oriente como en los sectores de mayor presencia de población flotante, como mencionaba ya él, como el metro, por ejemplo, zonas céntricas, se han ido reconvirtiendo a tiendas de conveniencia, ¿cierto? Ahí es como el mecanismo de cómo la tienda de conveniencia se ha ido expandiendo. Y en la siguiente, esta es claro, esta es la síntesis de todos estos datos por zona que se recopilaron, ahí están las 168 zonas eran, con los valores obtenidos para cada uno. Aquí no me quiero detener mucho, solamente hacer algunos puntos nomás específicos, que es que en términos de obesidad infantil, si hacemos una comparación entre ciudades, las ciudades del sur, Concepción y Temuco, tienen valores más altos que el promedio, una diferencia significativa que en términos de distancia de supermercado hay ciudades que tienen muy buena cobertura en general, como es Santiago y Temuco, y otras que su distancia promedio es mucho más alta,
como Antofagasta. Cuestión similar que pasa con las ferias en Antofagasta también, hay una distancia promedio mucho mayor, al igual que en Temuco, explicado también porque hay menor cantidad de ferias. Entonces eso también es un punto importante para después retomar en la discusión. Estos tres tipos de entorno alimentario, para no analizar cada uno en su particularidad, sino que generar categorías que nos permitieran categorizar en tipología, las agrupamos a través de una clusterización que nos entregó un número óptimo de 4 clústeres con características similares, donde el color rojo, el tipo 1, muestra las mejores condiciones de accesibilidad, sería como el ideal, ¿cierto? Con una distancia media a supermercados de 750 metros aproximadamente, similar a ferias libres, muy buena proximidad a almacenes. Y luego las otras categorías, el tipo 2, con una cercanía preferente hacia, hacia los supermercados y menor hacia las ferias y los almacenes. La categoría de tipo 3, que es más próxima solamente a las ferias, y la categoría 4, que es la que tiene menor proximidad en general, lo que podría ser equivalente a lo que se define o se definía en la literatura como el desierto alimentario. Ahora, yo creo que aquí también hay un tema a discutir a partir de estos hallazgos. Con este análisis, luego ahí pasamos allá intentar identificar ciertos patrones espaciales. Esta es la síntesis del análisis, donde primero podemos ver que existe una expresión espacial en la relación entre nivel socioeconómico y obesidad infantil. Esto no es lineal, ¿ya? Pero muestra una tendencia que es también la tendencia que tenemos en la literatura, es decir, hay una relación entre obesidad infantil y nivel socioeconómico, y las ciudades, al tener, y especialmente las ciudades latinoamericanas, y Chile también no es la excepción, de hecho, también se acentúa más también en algunas ciudades, esta segregación socioeconómica también repercute en esta relación entre la obesidad infantil y el nivel socioeconómico. Es decir, esta relación subyace a la dimensión espacial, pero aún así existe esta dimensión espacial de la relación. No hay patrones, sí, que permitan asociar los tipos de entorno alimentario de manera general, pero sí revelan zonas de interés y algunas tendencias por ciudad. Entonces ahí me puedo detener en algunos casos particulares, no sé, en la diapositiva anterior. Por ejemplo, Santiago Sur, que tiene cercanía preferente hacia ferias y menor hacia supermercados, pero esto también significa que tiene una mayor proximidad a oferta alimentaria saludable. A diferencia de Santiago Oriente, ahí si vemos, estos son los sectores más Lo Barnechea o San Carlos de Apoquindo, que muestra una menor proximidad a todos los tipos de ofertas. Hay menor presencia de feria en Santiago Oriente. Sin embargo, en este sector de la ciudad también los índices de obesidad infantil son menores. Entonces ahí cobra más relevancia esta relación socioeconómica para explicar la obesidad infantil, y la componente del entorno alimentario requiere un análisis distinto. Aquí de esta síntesis yo creo que uno de los hallazgos importantes son estos casos particulares que creo que merecen un doble clic, ¿cierto? Hacer un zoom y entrar en otras capas del análisis. Lo mismo las ciudades del sur de Chile, Temuco y Concepción, que fueron analizadas, que tienen los niveles más altos de obesidad infantil, y muestran también una diferenciación según su tipología de abastecimiento, manteniendo también en algunos sectores esta relación entre el nivel socioeconómico y la obesidad infantil. Antofagasta también, si vemos en sus sectores más lejanos de la ciudad, del centro, digo, como una ciudad más densa. Tenemos el sector norte y el sector sur con menor proximidad a la oferta alimentaria, lo mismo que los cerros de Valparaíso. También son casos de interés relevante por esta condición geográfica particular de la ciudad. Entonces, ahí
a modo de síntesis por ciudad, vemos en Antofagasta una obesidad que es variable en zonas de bajo nivel socioeconómico y menor en niveles socioeconómicos más altos. No hay patrones claros entre tipo de oferta alimentaria y obesidad infantil. En La Serena, Coquimbo también hay una alta obesidad en la zona de bajo nivel socioeconómico, no necesariamente segregada, ¿ya? Pueden tener mejor accesibilidad a la alimentación. Y el tipo 4, es decir, el de mayor distancia, presenta altas como bajas prevalencias en obesidad infantil. Valparaíso lo mismo, mayor obesidad infantil en sectores de bajo nivel socioeconómico y predominancia de los tipos 3 y 4, es decir, los que tienen mayor distancia, que también está presente en el tipo 1. En Santiago hay una mayor obesidad en las zonas de bajo nivel socioeconómico segregadas y menor en ese malto. En Santiago esta relación, al también haber más zonas, se muestra de manera un poco más lineal, digamos, y hay una predominancia en menores tasas en los tipos 2 y 4. Concepción Metropolitano, hay un alto nivel de obesidad infantil en zonas de menor nivel socioeconómico y hay una distribución dispersa respecto a las tipologías. No hay un patrón definido, lo que también levanta el análisis para ver casos específicos. También entender la ciudad de Concepción como una ciudad que está compuesta por distintos núcleos urbanos, ¿cierto? Está Chihuayante, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Concepción, y eso obviamente a la hora el análisis espacial puede, y de hecho es el caso, arrojar patrones que puedan ser como poco lineales u homologables o establecer, ¿cierto? Una relación clara. Y por último, Temuco que muestra los niveles de obesidad infantil más alta y generalizada y que no tiene una gran distinción por nivel socioeconómico, sin embargo es más alta en el nivel tipo 4, en la tipología tipo 4, y más baja en la tipo 1, que es la que tiene mayor accesibilidad. Bueno, ya sabemos que hay un alto nivel de segregación residencial. Eh, Cercanía, hay casos de donde cercanía no implica acceso para nada, por ejemplo, una población que está separada, un mall con un hipermercado, pero no hay un paso nivel, no hay un peatonal ¿te acuerdas cuánto era como harto? Más de lo razonable para caminar, menos con bulto. Entonces, la mayoría de nuestros hallazgos de esto no son particularmente novedosos, son coincidentes de la literatura. El aporte está el haber trabajado a esta escala y el haber... eh, después me enfoco más en eso. Bueno, pero primero que hay mayor obesidad en las ciudades del sur, que lo que más persiste es una relación inversa entre nivel socioeconómico y obesidad, y no vamos a hablar de causalidad, y la importancia de las ferias libres. Lo que llegamos a conclusión que estaba hecho, pero a nivel mucho más chico, es que los entornos alimentarios urbanos chilenos son muy densamente poblados. No pareciese que la proximidad fuese un problema. Entonces, hay algunos sectores donde hay menor proximidad, pero sugerimos que debiesen tener distintas interpretaciones y que en la práctica se descarta un poco la noción de los desiertos alimentarios como un insumo para políticas públicas en Chile. Y después esta doble tensión que nos enfocamos, que lo conversamos extensivamente con Joaquín, de por un lado la necesidad de homogeneizar y la urgencia de un mayor como anclaje territorial en este tipo de análisis. Eso, listo.